Ahora vamos a Venezuela. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló hoy fuerte sobre la crisis en Venezuela. Dijo que la Organización de las Naciones Unidas tiene ya que actuar ante la crisis en Venezuela. Dijo, es momento de que la organización actúe con relación a esta crisis. El llamado lo hizo el vicepresidente de Estados Unidos, Pence, en una reunión abierta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí reiteró el apoyo de su gobierno al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que, como usted sabe, es reconocido como presidente del país por más de 50 países. Mike Pence afirmó que la ONU está preparando una resolución para reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela y solicitó que se le retiren las credenciales al representante actual del gobierno de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas, algo que ya sucedió en el seno de la Organización de Estados Americanos. Vamos a ver cómo está la situación, cuáles han sido las reacciones y cómo se está viviendo estas horas de tensión allá en Caracas con mi compañero Jorge Luis Pérez Valeri. Adelante, Jorge Luis. Hola Mario, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Pues mientras las Naciones Unidas discute el tema venezolano, principalmente su crisis humanitaria, aquí en Venezuela lo que se sigue viendo precisamente es parte de la incertidumbre que vive la población en momentos en que el suministro eléctrico vuelve a interrumpirse. Ayer nuevamente a las 11:20 de la noche un apagón de proporciones nacionales se volvió a registrar, afectando a las principales capitales de Venezuela, afectando al resto de los pueblos del interior del país, lo que significa nuevamente atravesar por la incertidumbre de no tener telecomunicaciones, por ejemplo, Mario, o nuevamente pensar en cómo proveerse de agua, tomando en cuenta que al no haber servicio eléctrico tampoco funciona el bombeo de agua hacia las ciudades, tampoco funcionan las reservas o los tanques de agua que puedan tener las personas en sus hogares, en sus casas y que dependan de cierto modo de algún sistema eléctrico para poder obtenerlo. Vimos durante el día de hoy algunos focos de protesta, principalmente convocados por los opositores a Nicolás Maduro, que lidera Juan Guaidó desde la Asamblea Nacional como presidente de este organismo, como presidente encargado, según lo reconocen los Estados Unidos y otras más de 50 países, no mencionando a Rusia y China, que siguen dándole el reconocimiento a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de este país. En todo caso, el gobierno se ha referido a lo que ha sido este último apagón, aseguraba que ya se había restablecido el servicio eléctrico en todo el territorio nacional. Sin embargo, algunos sectores del interior, y eso lo pudo constatar parte de nuestro equipo de CNN, se mantenían sin el servicio eléctrico incluso hasta las 5 de la tarde desde el día de ayer. Ciudades como Maracaibo, en el estado Zulia, en el occidente venezolano, pues son de las últimas en poder recibir este servicio. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Rodríguez en representación del gobierno de Nicolás Maduro. Debo decir que frente a la agresión brutal del 7 de marzo y los días sucesivos, hasta 7 ataques que generaron verdaderas interrupciones del sistema eléctrico a nivel nacional, en este momento debo decir que estamos en muchas mejores condiciones que las condiciones en las que estábamos cuando se inició la recuperación el mismo 8 de marzo. Y lo que le comentábamos era que hubo el día de hoy una jornada de protestas más modesta de la que pudimos ver el sábado pasado, cuando Juan Guaidó invitaba nuevamente a sus seguidores a salir a las calles. Esta vez se produjo en algunos puntos de la capital protestas concretas en las que las pancartas que destacaban tenían que ver justamente con las deficiencias de los servicios públicos. ¿Qué le dijo a sus seguidores Juan Guaidó al respecto? Lo escuchamos a continuación. Y construir el gobierno de transición, uno que sí resuelve el problema de la electricidad, que sí resuelve el problema del abastecimiento, que sí resuelve el problema de la inflación, que sí podemos conseguir comida en todos lados y tengamos dinero para poder comprarla. Y cuando la compremos no nos preocupe que se vaya la luz y se pudra esa vaina de comida. ¡Qué tragedia la que estamos viviendo! ¿Ustedes creen que es justo vivir esa tragedia hoy en pleno siglo XXI? No es justo, ¿vale? Importante mencionar, Mario, que en estos días se ha estado desplegando el Comité Internacional de la Cruz Roja en Venezuela, que ya ha anunciado la entrega de algunos cargamentos de ayuda humanitaria. Sobre todo lo indicaron, por ejemplo, en la frontera entre Brasil y Venezuela. Hablaba Peter Maurer, el presidente de esta organización del Comité Internacional de la Cruz Roja, de hasta 4 toneladas en insumos médicos. Destaca en algunos de sus comentarios a través de las redes sociales pues la impresión que le genera ver las condiciones en las que se encuentra el país. Conversó
incluso dijo el presidente de la Cruz Roja del Comité Internacional, que visitó también la frontera colombo-venezolana y que escuchó esos testimonios de los migrantes, que las Naciones Unidas estima en más de 3.4 millones de personas que han salido de este país huyendo de las condiciones difíciles de vida que se está afrontando. Decía que pues se le estaba prestando la atención necesaria a esta población, ya sea con agua, ya sea con insumos médicos. Incluso decía en unos comentarios en redes sociales que para algunas personas lo más importante era incluso una llamada telefónica para poder comunicarle a sus familiares que estaban bien, que estaban en camino fuera del país. Y pues parte de la situación que se está viviendo, Mario, un drama muy complejo que abarca distintos puntos, el punto de la ayuda humanitaria, el punto social y económico que hemos visto con estos apagones que se han incrementado desde el mes de marzo, que tienen un alcance nacional, que impactan severamente la vida del venezolano al no solo no tener suministro eléctrico, por ejemplo, se complica el acceso al agua, se complica en la vida en general y pues todo el movimiento político que también ya estamos viendo desde Naciones Unidas, Mario, con Estados Unidos ya pidiéndole al mundo reconocer a Juan Guaidó como el presidente encargado de este país y no a Nicolás Maduro. Ya sucedió esta semana con la Organización de Estados Americanos. Ahora a ver si ese llamado llega a la máxima instancia, a las Naciones Unidas. Gracias, gracias José Luis Pérez Valeri por este informe. Vamos con más información aquí en Perspectivas. Fueron por escrito. El vicepresidente Pence estuvo hoy en la sede de la ONU en Nueva York. Se pronunció nuevamente sobre Venezuela. Allí estuvo Gilbert Vega, quien tiene todos los detalles. Gilbert. Juan Carlos, es la tercera reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Venezuela. Estados Unidos, representado por el vicepresidente Mike Pence, quien ha reiterado el respaldo de Estados Unidos a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, y también le ha pedido a la Organización de Estados, a la Organización de Naciones Unidas que lo reconozca como el único presidente legítimo de Venezuela. El vicepresidente Pence dijo que Nicolás Maduro debe irse porque Venezuela es un estado fallido, y también le ha pedido a la Organización de Naciones Unidas que retire las credenciales de Samuel Moncada, el representante del gobierno de Nicolás Maduro ante la Organización de Naciones Unidas, y también indicó que se está trabajando en una resolución en ese sentido. Así ha hablado Mike Pence aquí en la ONU. El momento llegó para que las Naciones Unidas reconozcan al presidente Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y sitúen a su representante en este organismo. Con todo respeto, señor embajador, usted no debería estar aquí. Usted debería regresar a Venezuela y decirle a Nicolás Maduro que su tiempo se ha acabado. Es el momento de que se vaya. En respuesta, el embajador Samuel Moncada ha cuestionado la que llamó la legitimidad de las acciones de Estados Unidos contra Venezuela a la luz de las normas internacionales. Dijo que su gobierno está realizando una campaña para defender los acuerdos internacionales que protegen las misiones diplomáticas. Y sobre la situación humanitaria en Venezuela, dijo pues que no se puede solucionar un problema que no está bien diagnosticado. Así ha hablado el embajador de Nicolás Maduro aquí en la ONU. La situación humanitaria en Venezuela tiene que ser solucionada, pero si nos equivocamos en el diagnóstico, también erraremos en el tratamiento para su alivio. Ninguno de los tres briefers, como la mayoría de los miembros de este Consejo, reconoce que las acciones humanas que han creado esta situación son parte de un plan de destrucción económica programada por el gobierno de Estados Unidos y del Reino Unido, con el fin de estrangular la economía nacional. De acuerdo con el coordinador de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, hay 7 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, es decir, el 25% de la población. El coordinador de Asuntos Humanitarios ha insistido en que se debe atender específicamente el tema humanitario más allá de los temas políticos en Venezuela. Juan Carlos. Muchas gracias, Gilbert Vega, allí en la sede de Naciones Unidas. Aquí en Washington, mientras tanto, el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois y uno de los líderes de ese partido, le envió un mensaje al presidente Trump desde el pleno del Senado. Le dijo
que si de verdad quiere ayudar a los venezolanos, entonces debería conceder el estatus de protección temporal que ha estado proponiendo, que no solo él, sino Chuck Schumer y otros demócratas, desde hace ya bastante tiempo. Dice que unos 72,000 venezolanos en Estados Unidos corren el riesgo de ser deportados y por eso han pedido que se dé esta protección. Acá lo que ocurre es que esa protección de TPS ha sido eliminada por el presidente Trump porque dicen que las emergencias que la generaron ya no existen. Todavía no se pronuncia la Casa Blanca sobre si lo recibirá o no ese grupo de venezolanos en Estados Unidos. El TPS no es una residencia permanente, pero sí le permite a quienes están permanecer legalmente y trabajar. Nos vamos hasta Caracas con Jorge Luis Pérez Valeri. Se habla, Jorge Luis, nuevamente de apagones, de protestas, de una situación difícil. Muy buenas tardes, Juan Carlos, para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, las jornadas de protesta que se dieron el día de hoy en Caracas también se replicaron en algunos puntos del país. Fueron, digamos, más puntuales. Lo que había pedido el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, siendo reconocido como presidente interino de este país por la mayoría de las democracias del continente americano, no por países como China o Rusia, que siguen reconociendo a Nicolás Maduro como el único presidente legítimo, pues Juan Guaidó pedía a las personas que salieran desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, en un lapso entre las 2 y las 4 de la tarde. Eso ocurrió efectivamente en algunas zonas de Caracas, no en toda la ciudad, pero lo que sí vimos entonces fue justamente a Guaidó haciendo un recorrido y visitando algunos de estos puntos. ¿De qué se hablaba y de qué se comentaba? Pues muchas de las pancartas de las personas que salieron a acompañarle tenían que ver justamente con esa crisis de los servicios públicos que se ha visto en Venezuela y que se ha agravado en las últimas semanas, concretamente desde el mes de marzo, cuando vimos estos apagones de luz generalizados que no solo afectaron el suministro eléctrico, también lo que es, por ejemplo, otros servicios básicos vitales como el servicio de agua. ¿Qué les dijo a sus seguidores Juan Guaidó? Lo escuchamos a continuación. Y construir el gobierno de transición, uno que sí resuelve el problema de la electricidad, que sí resuelve el problema del abastecimiento, que sí resuelve el problema de la inflación, que sí podemos conseguir comida en todos lados y tengamos dinero para poder comprarla. Y cuando la compremos no nos preocupe que se vaya la luz y se pudra esa vaina de comida. ¡Qué tragedia la que estamos viviendo! ¿Ustedes creen que es justo vivir esa tragedia hoy en pleno siglo XXI? No es justo, ¿vale? Y este recorrido se da en momentos en que Venezuela nuevamente vivió un apagón nacional. Eso ocurrió el día de ayer a las 11:20 de la noche. Se registró un corte de luz que no solo afectó a las principales ciudades, al resto de las ciudades y de los pueblos del interior de Venezuela se vieron nuevamente afectados por esta situación que, como les decía, viene aquejando duramente a los venezolanos desde el mes de marzo. ¿Qué dijo el gobierno de Nicolás Maduro, que todavía mantiene el control de, digamos, la administración de los servicios públicos como la electricidad y como el agua? Dijo que se trataba de una falla producto de lo que ellos consideran fue un ataque terrorista en contra del sistema eléctrico venezolano que se produjo en el mes de marzo cuando ocurrieron esta serie de apagones. Escuchamos a Jorge Rodríguez en representación del gobierno de Nicolás Maduro. Como consecuencia, y como bien sabe todo el pueblo de Venezuela, del ataque terrorista más brutal que haya conocido la historia de Venezuela, en este caso contra nuestro sistema eléctrico nacional, puedo decir con profundo orgullo que ya estamos prestando servicio en todo el territorio nacional. Por supuesto, con un proceso de administración de cargas, porque estamos aún en un nivel de consolidación. Dos cosas muy puntuales que recordar, Juan Carlos, pues esta tesis del gobierno de que se trató de un atentado terrorista la desecha la oposición desde el Parlamento. Insisten en que todos los problemas en los servicios básicos que está viviendo Venezuela tienen que ver con falta de mantenimiento y con corrupción. Y por otra parte también pues es bueno mencionar las gestiones que está realizando en Venezuela el Comité Internacional de la Cruz Roja, anunciando ya el ingreso de ayuda humanitaria, anunciando ya incluso que han logrado distribuirla en algunos puntos, sobre todo de la frontera entre Venezuela y Brasil, y que continuarán, digamos, intensificando estas labores en los días siguientes. Asegura la Cruz Roja que quiere ayudar a unas 640.000 personas, 650.000 personas en esta primera fase, pero que su labor podría extenderse tomando en cuenta las dificultades que están afrontando los venezolanos en este momento. Juan Carlos. Muchas gracias, Jorge Luis. Jorge Luis Pérez Valeri reporta desde Caracas. Bueno, por supuesto, la invitación que les repetimos a diario es que nos acompañen en las redes. Estamos en facebook.com/CNNDusa,